Oye, me encanta la idea de tenerte en este conversatorio, de hecho, porque justo quiero tener tus puntos de vista con respecto a un problema, una problemática que estoy enfrentando junto con mi equipo. De hecho, bueno, como sabes, yo lidero el equipo de pricing del Banco de Crédito, que es el principal banco acá en Perú. Y creo que desde tu trayectoria en el mundo de servicios turísticos me puedes dar una perspectiva fresca con respecto a un asunto. Muy bien, pues a ver, igualmente, Daniela, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a toda la gente que está impulsando y apoyando este proyecto, porque además tiene un tinte solidario y eso es muy, muy, muy bonito. Y por supuesto, claro, cuéntame de qué se trata. Genial. Bueno, a ver, de hecho, hoy en día tengo varios dolores de cabeza, justamente en la línea de robustecer a mi equipo, con personas, sobre todo cuando busco robustecerlo con roles más senior. En los últimos 2 años, año y medio, mi equipo prácticamente se ha multiplicado por 2, porque de hecho hemos justamente hecho lo que comentaba en mi ponencia anterior, ¿no? De implementar mejoras importantes y darle suficiente visibilidad. Entonces, lo que ha sucedido en la organización es que justamente han visto como un eje estratégico y nos están dando cada vez más recursos para lograr mejores resultados aún. El tema es que para cualquier equipo que crece de una manera tan rápida, me refiero sobre todo a equipos de este tipo, ¿no? De Revenue Management y Pricing, es difícil, ¿no? De hecho, demoramos mucho en conseguir personas con el perfil que necesitamos para hacer pricing en el sector financiero, porque no está muy desarrollado todavía en Latinoamérica, y eso justamente me ha llevado a buscar en otros sectores, ¿no? Así que por eso justamente ya debes intuir por dónde voy. Vale, a ver si lo entiendo. ¿Quieres tener mi punto de vista de si un perfil exitoso en revenue del sector hotelero o turístico, porque dentro del sector turismo hay diferentes puestos relacionados con el revenue management, podría ser exitoso en el sector financiero, ¿verdad? Sí, tal cual. De hecho, creo que desde tu perspectiva podríamos ver, si tuvieras que decir qué habilidades hacen exitoso a un profesional en el mundo de revenue management de servicios turísticos, ¿cuáles serían? Vale. Bueno, voy a empezar un poco por un paso previo. A ver, el problema del financiero, que es tu sector y es un sector del que yo, bueno, pues tengo nociones, pero no del sector puramente financiero. Para mí el problema del financiero puro, de cualquier financiero, de cualquier sector, es la falta de creatividad. Por otro lado, el problema del revenue manager hotelero o de cualquier sector puro, hablo del revenue manager puro, a día de hoy es ese mismo, es decir, esa falta de creatividad. Por lo tanto, lo ideal para mí es tener un revenue manager, digamos, creativo y que use las dos partes del cerebro por igual. Lo bueno del revenue manager hotelero para mí es que en primer lugar, la cantidad de modelos de distribución que conoce. Y esto prácticamente le hace siempre estar en vanguardia y poder pensar fuera de la caja. Por otro lado, todo lo que permite un negocio hotelero del sector servicios que realmente cuenta con características que otros modelos no cuentan. Por ejemplo, tienen demanda previsible, tienen capacidad relativamente fija, tienen un cliente hipersegmentable, es decir, hay características que tiene el sector hotelero y la mayoría de negocios del sector servicios que otros negocios no tienen. Podríamos catalogar la banca pues como un servicio, ¿vale? Pero hay diferencias. Entonces, para mí, sin conocer el sector bancario, y aquí tú me puedes corregir si me equivoco, yo me aventuro a decir que durante mucho tiempo ha estado atado en términos de creatividad y revenue. Sin embargo, desde mi punto de vista, el mundo por ejemplo, de las criptomonedas y todo lo basado en blockchain está revolucionando la forma de entender la generación de revenue. Y al final, pues el mundo cripto no es más que un plagio, una evolución, una base o tiene base en el sector financiero. Te voy a poner 2 ejemplos de por qué digo que
que el mundo cripto está evolucionando mucho y está, desde mi punto de vista, y digo desde mi desconocimiento, solo como usuario, está avanzando un poquito al sector financiero a nivel de revenue. Lo primero, la versatilidad de los smart contracts. Para mí es algo que todo el mundo de las NFTs, la moneda Ethereum, va a revolucionar prácticamente gran parte de la vida que todos tenemos. En segundo lugar, la creatividad de estas personas que están construyendo alianzas en las que, y esto es un caso que me ha ocurrido esta misma semana, 10 chavales en un grupo de Telegram son capaces de montar un fondo de inversión para entrar en ventas privadas de DAOs. Un DAO es un organismo autónomo descentralizado que tiene unos sistemas de entrada y salida súper creativos a nivel de seguridad y de crecimiento del revenue. Entonces, bueno, en resumen, pues para mí, por un lado, la creatividad y por otro lado, se puede ser creativo en el tema de las finanzas y así lo han demostrado pues sistemas un poco más ágiles como este mundo del blockchain y de las criptomonedas. Y ya voy a terminar porque me enrollo muchísimo, Daniela. Para terminar, recomiendo que aunque ese revenue manager que buscas, que aunque esto que te voy a decir suene a, lo llamamos aquí en España, hierbas, a persona hippie, persona que va un poco a lo más holístico, te recomiendo buscar un revenue manager equilibrado en sus dimensiones mental, espiritual, física y emocional, prácticamente como en cualquier trabajo, es decir, una persona equilibrada que trabaje contigo. Yo recuerdo una conversación, aproximadamente media hora, 3/4 de hora, que estuvimos hablando largo y tendido tú y yo en su día sobre los temperamentos, un tema que si quieres luego tocamos. Pero bueno, que como decía, me enrollo mucho. Daniela, ¿cómo ves tú el cruce entre estas habilidades y las necesidades para hacer una gestión exitosa en pricing en el sector financiero? Mira, de hecho, buenísimo que traigas a colación la entrevista que te hice sobre este tema de las habilidades, porque para quienes no lo vieron dentro del material que compartimos del Congreso, tenemos un podcast donde están todas las entrevistas que hemos hecho a varios de los speakers que han venido escuchando acerca de temas relacionados, pero no iguales a los que hemos estado tratando, así que los invito también de seguir el podcast, se llama Revenue Management. Aprovecho de hacer el cherry, pero volviendo al tema, mira, totalmente de acuerdo contigo de que al tener un rol tan transversal, o sea, de hecho el ecosistema del Revenue Manager es muy amplio, ¿no? Entonces, eso hace que requiera casi que saber de todo un poco, pero al mismo tiempo poder profundizar cuando es necesario. Y justamente, como dices, estas habilidades más, digamos, más blandas, podríamos decir, ¿no? Toda la parte de gestión y cómo mantiene ese equilibrio entre los diferentes elementos no es menor, ¿no? Porque tiene que ser una persona con mucho autocontrol, con capacidad de convencer, segura de sí mismo, digamos, hábil, creativo. Me encantó tu punto acerca de la creatividad y a la creatividad yo le agregaría el tema de hambre de conocimiento. Eso es demasiado importante en una persona que se dedica al revenue management y pricing. Dado que no todo está escrito, de hecho, la mayoría de cosas no están escritas, justo es un poco la motivación de organizar este congreso, es que dado que no hay tanto escrito, es necesario justamente buscar y crear conocimiento, ¿no? Entonces, esa persona creativa, con curiosidad, que profundiza, que prueba, ¿no? Que experimenta, lo que hablaba justo un poco Mario ayer y también Andrés Ramos, esa persona tiene un perfil mucho más parecido a lo que necesitamos en Revenue Management y yo creo que en cualquier sector. Ahora, cuando entramos a la parte financiera, al Revenue Manager, o mejor dicho, el que hace pricing, porque el pricing en realidad es más relevante en el sector financiero, se suman otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las habilidades analíticas son importantes, ¿no? Que una persona sea capaz de analizar data súper minuciosamente
modelos, ¿no? Entender modelos, porque la parte de analítica, modelos de pricing en el sector financiero son muy importantes, modelos de riesgo, ¿no? Y la capacidad de digerir también una serie de indicadores y de conceptos que el sector financiero tiene. O sea, realmente cuando yo trabajaba en el sector aeronáutico, y me encantaba, y una de las cosas que más me gustaba era la gestión de complejidad. Es un sector muy complejo, tiene muchos elementos, muchos conceptos y muchas palancas que gestionar. Pensé que nunca iba a encontrar un sector tan complejo e interesante que ese, y de verdad que me sorprendí. Yo pensaba, creo que al igual que tú, que el sector financiero era súper aburrido. Nunca pensé trabajar en el sector financiero, pero estando dentro, de verdad que me he encontrado que es súper interesante, y justamente por esta complejidad. Hay muchos conceptos que gestionar, entonces se necesitan personas con habilidades analíticas superiores, creo, bastante superiores al promedio. Creo que en general el tema de habilidades analíticas no es lo que más caracteriza a los revenue managers del mundo turístico. De hecho, hay un nivel superior al resto de los profesionales del grupo del mundo turístico, pero creo que el nivel que se requiere para áreas financieras es como mayor. Por otro lado, me encanta, como tú dices, la creatividad y este feeling comercial que traen a la mesa las personas del sector turístico, ¿no? Entonces, me encantaría meterlos en una licuadora, la verdad, pero ahí yo creo que finalmente, o sea, porque una persona de repente no trae todo de partida, no trae todos estos elementos juntos, pensaría que, y no sé si estás de acuerdo conmigo, en que el tema de la capacidad de aprendizaje al vuelo, como le llaman, que es la capacidad de aprender, de desarrollarse, growth mindset, ¿no? Como tengo estos temas por resolver, no soy, digamos, no soy tan analítico, o no conozco tanto digamos, de paquetes de data, o no conozco tanto de paquetes de modelamiento, o no soy tan estratégico, digamos, no tengo una mirada estratégica, pero cómo voy cerrando brechas en el camino, cómo voy desarrollándome en el camino y voy siendo cada vez un mejor profesional. Ese tema de growth mindset, de aprendizaje al vuelo, creo que termina siendo muy relevante en el proceso de crecimiento de un profesional, y creo que es justamente lo que es transversal a todas nuestras industrias, pero particularmente diría que la parte de analítica todavía veo que falta un poco más en ese campo, y quizás es lo que limita un poco el pase de profesionales de un sector a otro, ¿no? Pero es súper necesario, porque en verdad que yo veo la cantidad, ahora a partir del Congreso hemos estado mapeando mucho a los profesionales del mundo de Revenue Management y Pricing, y la mayoría están en el campo de la aeronáutica y el turismo, ¿no? Y realmente necesitamos más y mejores profesionales en los sectores financieros, de retail, de consumo masivo. Hay tanto que hacer realmente, pero bueno, creo que es un proceso que quizás vamos a ir siguiendo, ¿no? Yo la verdad es que siempre digo lo mismo, es decir, una persona que sabe manejar los precios dentro del sector hotelero sabe hacer revenue prácticamente en cualquiera, porque es tan versátil, y lo de la formación, ¿cómo lo has llamado? Aprendizaje al vuelo, para mí es súper interesante, porque es tan evolutivo, salen tantas cosas nuevas. Es decir, el revenue management no evoluciona porque es una filosofía de gestión. Lo que evoluciona es todo lo que hay alrededor de esa filosofía de gestión. Y yo lo complementaría con la importancia del learning by doing. Es decir, te llega una nueva situación, no vas a encontrar un manual que te diga cómo hacerlo en muchas ocasiones, vas a tener que tomar la decisión tú de cómo hacerlo. De lo que has dicho hay una cosa que tenía que resaltarlo, y yo creo que deberíais cortar esa parte del vídeo, y es el momento en el que dice Daniela León que a los revenue managers habría que meterlos en una licuadora. Se me ha hecho una imagen de un montón de revenue managers dando vueltas cortados en pedacitos. Pero bueno, volvamos. Me ha parecido muy interesante tu reflexión, Daniela. Tampoco tengo mucho más que decir porque estoy muy de acuerdo en todo. Y la verdad es que pocas veces se hacen debates como el que estamos teniendo, una conversación que va fluyendo, así que me gusta mucho cómo va fluyendo. Y te voy a hacer una vez más de entrevistado. Y vamos a aprovechar porque nos pasaste unos datos de los asistentes, y creo que está asistiendo mucha gente joven.
y yo creo que podríamos hacer una especie de partido de tenis en el cual tú das un consejo, yo doy un consejo, tú das otro consejo y así hasta que se nos acabe el tiempo. ¿Te parece bien? Buenazo, genial. Genial. Venga, pues empieza tú. Ya, dale, solamente quiero aclarar que por si acaso cuando dije meterlos en una licuadora no me refería a desaparecerlos en pedacitos, sino más bien a juntarlos y hacer un super revenue manager que tenga un poco de ambas partes, las fortalezas de cada campo. Yo no soy Daniela, pero ¿y lo viral que sería ese vídeo? Daniela León diciendo que a los revenue managers habría que meterlos en una licuadora. No tiene desperdicio, tenéis que hacerlo, por favor. Bueno, si no, lo hago yo. Voy a hacer un meme, un automeme. Un meme. Bueno, a ver, siguiendo tu propuesta, que está buena, a ver, empiezo yo. De hecho, algo que aprendí muy avanzada en mi carrera, siempre, no sé por qué, siempre creí que la comunidad de Revenue Management era muy pequeña. O sea, en verdad sentía que quienes eran mis colegas y mis conocidos era todo lo que había, o mucho de lo que había a mi alrededor en Perú particularmente. Pero en verdad, en el último año aproximadamente, y justamente a partir de la organización del Congreso me di cuenta que en verdad hay muchísima gente trabajando en esto. Somos una comunidad muy grande y mucha gente muy, muy capa que he conocido, para quienes no conocen capa, muy inteligente, seca, como dicen en Chile, muy inteligente y muy capaz, ¿no? Entonces, ahí mi consejo para la gente más joven es: busquen esos referentes, busquen gente que conoce el tema, que comparte conocimiento, y escríbanles también. O sea, creo que hay mucha generosidad en el mundo de Revenue Management y Pricing. De repente no lo hacemos tan proactivamente, pero creo que hay mucha generosidad. De hecho, yo la he notado a partir de este evento. Y escríbanles a sus referentes, pregúntenles cosas, generemos más ambiente de comunidad, síganlos, entiendan bien, pregúntenles. Yo recibo varios mensajes de personas que me preguntan: oye, ¿cómo puedo fortalecer mi perfil, ¿no? ¿Qué tengo que aprender? Y ahí les hablo un poco de las nuevas tecnologías. Le digo: oye, aprende Python, oye, aprende acerca de Analytics, mejora tus skills analíticos, lee, porque también algo que me he dado cuenta es que hay mucho material, de hecho, la mayoría en inglés, pero también hay mucho material en español al respecto, hay videos, o sea, realmente hay mucho material que uno piensa que no existe, pero en verdad sí existe. Les recomiendo eso, ¿no? Que se informen, que busquen esos referentes y busquen mejorar su perfil en el tiempo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y sí que es cierto que hay muchas personas que, a la gente que llevamos mucho tiempo en el sector y tal, pues tienen miedo de escribirnos. Yo digo que no hay un solo mensaje en toda mi historia que haya dejado de contestar. De hecho, como es mucha gente la que me escribe, pues ya tengo algunos mensajes predefinidos con material, con esas personas que están empezando en este mundillo, pues con material para que sin pagar absolutamente nada puedan tener, pues yo qué sé, pues 6 meses formativos oye, pues de este ebook, de estos vídeos que he hecho, de no sé qué, para que no tengan que pagar ni un solo euro y ya tengan una base importante de lo que es el Revenue Management. Así que, como bien dices tú, Daniela, escribid a toda la gente de este congreso y si alguien nos escribe, me lo decís. Digo, oye, por curiosidad. Pero yo estoy seguro, porque conozco a muchos, de que todos os van a responder. Pues me toca, la pelota está en mi tejado y voy a por... ¿cuántos minutos nos quedan? ¿7 o 8 minutos? Quedan 13 minutos. 13 minutos, muy bien. Vale, pues yo, fíjate, hemos hablado antes del tema de los temperamentos. Les has derivado bueno, de las dimensiones personales. Les has derivado al podcast donde hablamos donde me hiciste una pregunta muy similar. Y yo te lo contesté con una cosa que voy a definir por encima ahora para que a las personas les entre el gusanillo de ir al podcast. Por lo tanto, aprovechar la gente que está ahí en el back, que busquen ese podcast y que pongan el enlace en los sitios para que la gente pueda ir a ello. Entonces, voy a hablar de algo que no es un modelo nuevo. Es quizás uno de los modelos más antiguos que hay y que aún sigue vigente. Para que os hagáis una idea de lo antiguo que es este consejo que os voy a dar,
es 400 años antes de que naciera Cristo. Es un conocimiento de Hipócrates, quien definió lo que llamamos la teoría humoral, ¿vale? Entonces yo siempre digo lo mismo, nosotros nacemos con un temperamento, con un humor, ¿vale? Y conforme vamos creciendo, pues tenemos un carácter, ¿vale? Entonces a lo mejor nosotros somos muy tímidos de pequeños, pero nuestro carácter nos hace ser pues muy echados para adelante. Yo, por ejemplo, soy ese tipo de persona. Entonces, Hipócrates en esta teoría humoral habla de 4 temperamentos. Sí, habla del melancólico, el colérico, el sanguíneo y el flemático. Entonces, estos 4 temperamentos, para mí, cuando hablaba antes de equilibrio en las dimensiones personales, hablaba precisamente de una persona equilibrada que potenciase al máximo los 4 temperamentos que puede tener una persona. Una persona melancólica es una persona que tiene muchas ideas, pero que no las comparte, que es tímida. Pues una persona melancólica debería quitarse la timidez y compartir sus ideas, ¿vale? Una persona colérica es una persona que no es nada tímida y que sabe organizar muy bien las cosas, pero tiene, como el propio nombre indica, muy mal temperamento. Entonces, si tenemos a una persona que tiene buenas ideas y que es capaz de controlar su temperamento, que es capaz de desbloquear su timidez y que es capaz de ordenar bien un proyecto, ahí tenemos al melancólico colérico, ¿vale? Pero ni el melancólico ni el colérico saben vender una idea. El melancólico porque no habla y el colérico o porque es tímido. Y el colérico porque tiene muy mala leche y cuando alguien le dice que su idea no es buena, pues se enfada y no es buen comercial. Para eso necesitamos a un sanguíneo. Pero un sanguíneo es poco fiel y poco trabajador. Es un comercial, es una persona que les gusta estar en un bar hablando con gente y vendiéndole cosas. Y para eso necesitamos un flemático, es decir, una persona que no tiene grandes ideas, que no es un gran estructurador de proyectos, que no es un gran vendedor, pero que es una persona muy fiel y que se puede sentar a trabajar las horas que haga falta teniendo las instrucciones correctas. Entonces, Daniela, imagínate que en tu equipo tienes a una persona que tiene grandes ideas, que las sabe estructurar, que las sabe vender y que encima trabaja sin que se le caigan los anillos en cualquier cosa. ¿Cuántas personas has conocido con ese perfil? Pocas, pero me encanta cuando los encuentro. Así es. Son personas muy trabajadas y son personas con las que, wow, hay que mantener, hay que cuidar. E incluso las personas que no lo son pueden crecer en ese sentido, pero tienen mucho trabajo por delante. Totalmente, súper de acuerdo contigo. De hecho, decías todo eso. Claro, yo siempre cuando escribo el perfil del Revenue Manager que quiero en mi equipo, me preguntan si no estoy escribiendo Superman o Superwoman, ¿no? Le digo, no, o sea, sí existen, nada más que son pocos. De hecho, mi experiencia funciona mejor cuando recluto personas así más junior y las vamos formando en el camino porque son más maleables mientras son más junior, ¿no? Pero totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho eso me deja pensando y conectando a la siguiente, digamos, el siguiente aporte. En general he visto que a las personas que son más introvertidas les cuesta más prosperar en el mundo de Revenue Management y Pricing, ¿no? Pero ahí mi duda es, bueno, de partida, muchos no podrán creer lo que les voy a decir, pero yo de chica era súper introvertida. O sea, mi personalidad de inicio en el mundo ha sido muy introvertida. Hoy día me ven y dirán, pues nada que ver, ¿no? De hecho, en general, yo soy introvertida, disfruto mis tiempos yo sola, pensar, a veces simplemente cierro la computadora y me pongo a pensar en un papel, me pongo a escribir, o sea, realmente disfruto mis tiempos conmigo, ¿no? No me gustan tanto los ambientes con mucha gente, pero si bien esa es como mi naturalidad, en el tiempo me di cuenta que necesitaba como hacerme más cargo de mi propia personalidad para no frenar mi desarrollo, ¿no? Y me di cuenta que en este mundo del revenue management y pricing que me encanta, me fascina, una de las cosas que uno tiene que aprender de inicio es a comunicar. O sea, uno tiene que aprender a comunicar sus ideas porque uno espera que un rol de este tipo seas proactivo, ¿no? O sea, generes iniciativas, que des ideas, que influencies, que hagas el push,
te pelees, ¿no? Yo siempre digo te pelees entre comillas, no te peleas realmente, pero que defiendas tu punto de vista, que seas valiente, ¿no? Eso creo que es algo súper importante en un rol de revenue manager, ¿no? Alguien que tenga un nivel de liderazgo, influencia, que comunique con fuerza, determinación, pero también con escucha activa, ¿no? Es un equilibrio que hay que manejar. Y es ese tema de cómo tú mismo te haces cargo de tus habilidades blandas, ¿no? Y te vas desarrollando en el camino, no es menor, ¿no? Y ahí uno tiene que recibir mucho feedback, buscar proactivamente el feedback. Algo que a mí personalmente me ha funcionado, a mí y como sugerencia a mi equipo, es ponernos metas de desarrollo, ¿no? Cuando he visto personas que les cuesta mucho comunicarse, les pongo metas de lo que yo llamo como share of voice. Y le digo, oye, tu share of voice en las reuniones hoy día está en 5%. Por favor, quiero ver que en las siguientes reuniones te vayas al 30%. O sea, quiero escucharte, quiero verte activo en las reuniones y lo voy a monitorear y te voy a seguir en esto y por favor, quiero ver que suceda. Y realmente ese push típicamente genera resultados y las personas cada vez se sienten más cómodas y más fluidas en ese tipo de entornos, pero es necesario hacernos a nosotros mismos un empuje en ese sentido para ir moldeando nuestras capacidades y habilidades en la línea de lo que hace exitoso también un rol de revenue, ¿no? Muy bien, muy interesante, Daniela. Me están diciendo, me están chivando aquí por el staff que nos han ampliado un poco el tiempo, así que creo que tenemos hasta I20, ¿no? Nos quedan 6 minutos, genial, genial, genial. Así que vamos a por un consejo más. Y muy hilado y muy relacionado con lo que tú has dicho y con mi anterior propuesta es... Y esta es la gran necesidad que he encontrado yo y que me cuesta, sobre todo cuando hablabas de perfiles junior, y es que un revenue manager necesita ser un gran project manager. Y esto, cuando nosotros tenemos cuando hablamos de perfiles juniors, ¿vale? Sí que son muy maleables, les puedes formar y les puedes hacer una gran carrera, pero quizás la mayor carencia que tienen por falta de experiencia es la capacidad de gestionar un proyecto, porque tienen grandes ideas, pero no son capaces, es decir, no tienen la visión global por toda la falta de experiencia que han tenido estos perfiles junior. Es como un niño pequeño, como yo he escuchado por ahí un niño llorar, que supongo que sería tu niño o tu niña, y al final pues es como un niño, como un perro, un cachorro, están como, wow, o sea, son divertidísimos, hacen un montón de cosas, tienen un montón, pero no se centran, ¿vale? Entonces, para mí, la gran capacidad y algo en lo que tienen que trabajar los juniors es en la habilidad de gestionar proyectos. Relacionado con la idea inicial que yo propuse, pues los coléricos son los que más capacidad tienen de esta parte, ¿vale? Y este es mi siguiente consejo. ¿Tienes tú alguna cosita más, Daniela? No, me encanta tu idea sobre el tema de project management, de todas maneras. Yo también veo esa falencia y justamente para asegurarte de no quedarte inmerso en el run, ¿no? Como le llamamos en BCP, en Credit Corp, hablamos mucho del run, change y transform, ¿no? Y yo lo que veo es que la mayoría de equipos de revenue management y pricing están inmersos en el run, sacando adelante la operación, oye, ahí está el problema, la competencia cambió, no sé qué, sube el precio, la campaña, o sea, todo esto del run. ¿Y en qué momento abordamos el proceso de transformación, el proceso de cambio donde desarrollamos nuevas capacidades para construir mejores resultados en el mediano y largo plazo, ¿no? Y para que eso suceda, justamente ese rol que tú dices es clave, porque si no te quedas inmerso en el día a día, estás bajo el agua, ¿en qué momento desarrollas un plan de futuro? ¿En qué momento desarrollas un plan de capacidades? ¿En qué momento dedicas el tiempo para aterrizar todo lo logrado y comunicar de manera que puedas conseguir más recursos de la organización? Y acá no solamente hablo de personas, sino más recursos a nivel de alineamiento de otros equipos. Por ejemplo, hemos hablado del equipo de data como un habilitador. Para eso necesitas vender un proyecto,
¿no? La organización en su conjunto, que trabaje contigo de cerca para hacer cambios dentro de algunos procesos críticos. Para que eso suceda, también tienes que vender correctamente tus iniciativas, ¿no? Y para eso se requiere ciertas habilidades, de todas maneras, de project management, ¿de acuerdo? Yo no sé si estoy... quieres cerrar con algún punto para la audiencia. Estoy totalmente de acuerdo, Daniela, y para mí, para conseguir eso que planteas, para mí hay dos cosas que son súper importantes y son dos P's: productividad y planificación. Cuando hablo de productividad, una persona que no se planifica no puede ser productiva. Hay una frase para mí muy importante que creo que es de Lincoln, que decía que si tú tienes 10 horas para talar un árbol, deberías estar 7 de ellas afilando el hacha. Y si tú no tienes esa mentalidad, vas a estar, como tú bien dices, en la carrera talando el árbol con un hacha que no está afilada. Yo esto lo he aprendido, bueno, mi compañera Mariluz de Revenue Nomads ha hablado antes de la comunidad, pero yo al final me he transformado, a mí ya no me gusta, yo ya no llevo muchos años hablando de Revenue, y yo no sé si se ve en el chat porque yo no me veo, pero, o sea, debajo de mi perfil, pero yo ahora me defino como Revenue Manager de personas. Eso lo aprendí de un amigo mío que se llama Cipri Quintas, que él se dedica, él se denomina a sí mismo SEO de personas, posicionamiento SEO de personas, se dedica a posicionar personas, y yo soy Revenue Manager de personas. Yo me ocupo de hacer que las personas obtengan su máxima rentabilidad a largo plazo. Y esta es una de las primeras cosas que le enseño: la productividad y la planificación. Daniela, yo tenía un consejo más que lo voy a decir muy, muy rápido, ¿vale? Y es no aceptar el status quo. Es decir, siempre pensar fuera de la caja e ir un paso por delante del mercado. Pero he querido ser muy ágil en este comentario porque si hay algo, y quiero aprovechar este último minuto que tenemos, si hay algo importante en este evento, aparte de todos los ponentes, de todo el conocimiento, de todo, es Enseña Perú. Así que yo quiero dar todas las gracias a todas las personas que han pagado su entrada, que están ahora aquí, que están aportando a esta causa tan maravillosa que busca, pues, ayudar a formar a todos los niños de Perú, que fijaros que toda nuestra charla ha estado relacionando con eso, con formación, capacitación, aprendizaje, soft skills, hard skills y demás. Gracias, muchas gracias, Jaime. Me dicen que hay una pregunta en el chat, aprovecho de comentártela, probablemente vas a tener que responderla en el mismo chat, porque no sé si solamente vas ahorita, pero preguntan si uno recién se está iniciando en el área de Revenue Management, ¿qué tipo de material puede buscar? Si es que existen ebooks o videos, cursos, ¿qué recomendarías? Vale, yo aquí no puedo hacer otra cosa que hablar de mi libro, ¿vale? Pero no de mi libro físico, sino de que ve directamente a la página web jaimechicheri.com y ahí tienes un enlace que pone por dónde empezar, o empieza por aquí o algo así. Y entonces, como te decía, te da un montón de recursos gratuitos, de esos ebooks, de cursos gratuitos, de un montón de cosas para que puedas aprender sin tener que invertir un solo euro. Para mí ese es el mejor consejo. Hay en Internet, mientras que de otras materias hay mucho contenido gratuito, en Internet el contenido gratuito que hay está muy desestructurado, muy desordenado. Entonces, bueno, pues sí, busca en Google y luego pues empieza a formarte con contenidos pues de pago, pero una vez hayas hecho hayas adquirido esos conocimientos previos y hayas visto que eso es para ti. Porque lo más importante que tenemos que encontrar cada uno, y con esto ya acabo, es nuestro Ikigai. Aquello en lo que somos buenos, por lo que nos pueden pagar, que aporta al mundo y que nos gusta. Con lo cual, si no te gusta algo, aunque seas bueno, aunque te paguen por ello y aunque aporte al mundo, tú no vas a vivir una vida plena. Buenazo. Sí, yo siento que he conseguido ese
esa unión de factores personalmente y por eso es que estoy tan comprometida en evangelizar la práctica para que otras personas puedan encontrarla también y encontrar en el Revenue Management y Pricing su pasión también, al igual que en mi caso. Aprovecho de contarles también a quienes quieren aprender acerca del tema. De hecho, también en mi caso comparto material en la página de revenuemanagementalist.com y también, de hecho, algunos se ríen porque me encuentran así de pronto en TikTok. Bueno, de cualquier forma hay que encontrar la manera de poder llegar a la gente, así que cuando quieran me buscan también como Revenue Managementalist por ahí. Listo, muchísimas gracias, Jaime, me encantó esta conversación, de verdad que es súper interesante. Y bueno, recuerden el networking que tendremos más tarde también para conversar de algunos de estos temas. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Tú y yo deberíamos hablar una vez al mes porque siempre disfruto muchísimo hablando contigo. Un abrazo fuerte. Chao.